Nuevamente, buenos días. Nuevamente, bienvenidos. Si no te encontrabas aquí hace rato, vamos a pasar a continuación a la palabra de Dios. Vamos a estudiar algunos versículos de la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo, bueno, pues nuestra alma tendrá mucho provecho de haberlos repasado, de haberlo estudiado. Quisiera que a continuación de veras pusieras todo de tu parte para que puedas recibir lo más que se pueda de esta plática o de esta predicación o de esta enseñanza, como quieras llamarle. Vamos hoy a continuar con el tema que se ha estado hablando en las semanas pasadas. Se ha estado desarrollando con alguna profundidad varios puntos de un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 55, del verso 6 al verso 7. Quisiera que me acompañaras para que lo leyéramos. Dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el pasaje en cuestión, es un pasaje hermosísimo, es una invitación de Dios a que lo busques. Dice, busca a Jehová mientras lo puedes encontrar. Llámale en tanto que está cercano. De eso ya se habló. Después dice el verso 7, deje el impío su camino. El impío, entendiendo a más profundidad, mayor profundidad, lo que puede significar el impío para que la persona pueda entender que se refiere a ella. Dice que deje sus caminos y que el hombre inicuo deje sus pensamientos. Y dice después, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y esta es la parte que se me ha asignado. Esta es la parte que vamos a ver hoy. Es la, digamos, segunda mitad del verso 7. Dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿A quién se refiere? Se refiere a la persona que ha buscado a Jehová mientras puede ser hallado. Se refiere a la persona que lo ha estado llamando en tanto que está cercano. Se refiere a la persona impía que ha dejado su camino impío y al hombre inicuo que ha dejado sus pensamientos, su forma de pensar y de hacer lo que sus pensamientos han estado tramando. Y esta persona se vuelve a Jehová. O sea, frena en el caminar y da una vuelta y entonces dice que vuelve a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Esa es la buena noticia. Tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en tu palabra, ayúdanos a comprender el significado de tus escrituras. Háblanos, Señor, y habla a todos aquellos que están hoy escuchando. Habla a aquellos a los cuales ya has estado mostrándole cosas. Habla mucho a aquellos cuyos corazones has estado tú ablandando en los días pasados. Señor, haz la obra por medio de la palabra, Señor, en nuestros corazones. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Es entonces esta la parte que vamos a ver ahora, cuando el hombre impío ahora se vuelve a Dios. Si nosotros vemos en las Escrituras, ahí en Isaías capítulo 55, este pasaje que acabamos de leer está conectado con otros versículos, o sea, los versículos que naturalmente siguen es el versículo 8 y el versículo 9. Dice el versículo 8 y el versículo 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, leyendo todo el pasaje en su conjunto, desde el verso 6 al verso 9, diría así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pareciera que, bueno, que no tienen una conexión estos pasajes de la Escritura, pero sí la tienen, y además es algo que vamos a ver hoy ilustrado en la parábola del Hijo Pródigo, porque está hablando a muchas personas que conocían la ley. Originalmente, bueno, pues Isaías está hablando al pueblo judío y está hablándole a personas que conocen la ley de Dios. Y la ley de Dios, una cosa nos enseña: Dios es justo. Dios es justo y no va a tener por inocente al culpable. Dios es justo y el pecado va a tener sus serias y sus severas consecuencias. Entonces, el pensamiento, lo que suele suceder en el pensamiento de una persona, casi nunca es lo mismo que pasa en los pensamientos de Dios. Hay una diferencia muy grande en cómo pensamos nosotros y cómo piensa Dios. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a conocer la mente de Dios, aprendamos a conocer cómo Dios piensa, que leamos las Escrituras, que es donde ahí podemos aprender precisamente esto. Entonces, cuando las personas traen una convicción de pecado, una persona que está solamente viendo la justicia de Dios, pues no puede entender que alguien que ha estado siempre violando la ley de Dios, que alguien que ha estado siempre haciendo lo malo, no puede entender cómo puede ser que Dios a esa persona lo pueda recibir. Entonces es un poco lo que está sucediendo en el texto. En el texto está diciendo que el hombre deje su mal camino y que se vuelva a Dios, y que se vuelva por una buena razón. La razón por la que se tiene que volver a Dios es porque va a tener de él misericordia. Porque va a ser amplio en perdonar. Y es entonces cuando dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como diciendo, si tú estás condenando al pecador porque fue una persona muy perversa, porque fue una persona que hizo muchas cosas malas, porque traicionó, porque hizo mucho daño, esa persona merece el infierno. Esa persona merece perder su vida aquí y eternamente también. Es verdad. Pero mis pensamientos no son así. Mis pensamientos son: yo quiero tener misericordia de ese pecador. Yo quiero tener misericordia de esa persona que lo ha hecho todo mal, de esa persona que, habiendo hecho mucho daño, que habiéndome ofendido a mí, como hablando de Dios, habiendo ofendido a Dios y habiendo ofendido a muchas personas, de todos modos esa persona tenga una oportunidad, si me busca, si deja sus malos caminos, si deja sus malos pensamientos y se vuelve a mí. La razón por la que el pecador, por la que tú hoy deberías considerar volver a Dios, es porque hoy, el Señor quiere tener misericordia de ti. De eso tienes y puedes estar 100% seguro. Los pensamientos de Dios para contigo no son de juicio, no son de acabarte, porque si no, probablemente ya lo hubiera hecho. Son para que te vuelvas a Él. Sus pensamientos son buenos, sus pensamientos son de paz, sus pensamientos son para que tú puedas tener paz y para que tú puedas ser reconciliado con Dios. Esos son sus pensamientos. Y repito, los pensamientos de los hombres nunca coinciden con los pensamientos de Dios. Lo mismo es los pensamientos acerca del pecado. Por eso es muy importante que nosotros renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre nunca ve ni el pecado, ni las consecuencias del pecado, ni el daño que hace el pecado, ni todo lo que está a punto de sucederle por causa precisamente del pecado. Nunca lo ve, nunca lo reconoce. Ve el pecado como algo pequeño, ve el pecado como cualquier cosa, lo excusa de cualquier manera. ¿Por qué? Porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios con respecto a tu pecado, los pensamientos de Dios con respecto a mi pecado son muy diferentes. A toda esa relativización, a toda esa forma de pensar en donde haces el pecado y donde haces la culpa tan pequeña y donde siempre hay una razón para hacer algo malo y donde no te imaginas que algo que tú puedas hacer o decir
o pensar incluso puede tener tan graves consecuencias o cómo Dios puede verlo de una manera tan diferente. Por eso es muy necesario que estudiemos la Biblia. Por eso es muy necesario que no nos dejemos solamente influir por la forma de pensar del mundo, porque es totalmente distinta a la forma de pensar, tanto cuando tiene que ver con la misericordia, como hoy vamos a verlo, como cuando tiene que ver con el pecado y con la culpa. El mundo no piensa de la forma como piensa Dios. Por eso es necesario que nosotros pensemos como Dios piensa. No importa cómo pienses, para que me entiendas. No importa de la forma que piensas. Lo que importa es cómo piensa Dios. Cuando nos enfocamos al punto de que el hombre no entiende cómo Dios puede perdonar a un pecador, cuando nos enfrentamos ante la idea de que las personas que escuchaban tanto al Señor Jesucristo como en el Antiguo Testamento, que escuchaban las personas religiosas sobre todo, no podían entender cómo Dios se acercaba al corazón de los hombres, cómo Dios quería salvar a los pecadores, hoy lo vamos a ver ilustrado precisamente con la parábola del Hijo Pródigo. Es una historia muy conocida, una historia muy bonita, una historia que tiene muchísima riqueza. De hecho, tiene tanta riqueza que no vamos a pretender ver todo lo que tiene, solamente algunas partes que nos importan para ilustrar el punto inicial de que el pecador que deja sus caminos se vuelva al Señor. La parábola del Hijo Pródigo se encuentra en Lucas capítulo 15 y te la voy a leer entera. Pero no es el único relato que se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Hay otros dos relatos, otras dos parábolas también. Y esas dos parábolas son las que nos dan el contexto, en el que tenemos que poner la parábola, en el que debemos entender para comprender mejor su significado la parábola del Hijo Pródigo. Estas dos parábolas son una que habla de ese pastor que tiene 100 ovejas y que entonces se le pierde una de esas ovejas y entonces dice que deja guardadas las 99 y sale desesperado, es la idea, a buscar a esa que se ha perdido y en un momento dado, después de mucho buscarla, la encuentra y entonces la trae en hombros y entonces la trae y junta a sus amigos y junta a sus vecinos y hace fiesta. ¿Por qué? Porque encontró la oveja que se había perdido. El resumen bíblico es: así hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Ese es el mensaje. Hay gozo, hay mucho gusto en los cielos por un pecador que deja sus malos caminos y vuelve a Jehová. Esa es la enseñanza. Y después vuelve a dar otra enseñanza con exactamente el mismo mensaje, pero usando, digamos, personajes distintos. Ahora es una mujer que tiene una colección de monedas de plata, una mujer que tiene como pues muy valiosas, una colección de 10 monedas de plata y entonces una de ellas se le pierde. No sabe dónde está, no sabe dónde la dejó, no sabe si alguien la agarró y entonces se pone a buscarla y se pone a buscar esa moneda de plata hasta que la encuentra y cuando la encuentra se pone feliz y comparte esa felicidad con sus amigas y con sus vecinas y nuevamente el resumen, la enseñanza la vuelve a dar la misma escritura y dice: asimismo hay gozo delante de los ángeles de Dios. Delante de los ángeles de Dios hay gozo por un pecador que se arrepiente. Hay como fiesta. Hay ese gusto. Y estas parábolas nos dejan ver el corazón de Dios con respecto a la salvación de los hombres, con respecto a la salvación de un arrepentido, de una persona que deja su maldad y que se vuelve a Jesucristo. O sea, Dios no es indiferente ante nuestras acciones. No lo es cuando hacemos lo malo y no lo es cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Él no es indiferente. Él lo dice y lo dice y lo vuelve a repetir. Lo dice con la parábola del buen pastor. Lo dice con la parábola de la mujer y sus monedas. Y ahora lo vuelve a decir nuevamente con una parábola más elaborada que es la parábola del Hijo Pródigo. Todo está en el capítulo 15. Y además, para que tú puedas entender mejor el contexto de esta parábola y llegar, ya no solo lo que yo te diga, porque pues yo te puedo decir unas cosas y olvidar otras, pero lo que tú puedas obtener de esta parábola, que es una riqueza inmensa,
Hay otra parte que precisamente te deja ver y relaciona todo esto. En Lucas capítulo 15, te recuerdo que estamos en el capítulo 15 de Lucas y en el verso 1 y 2 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, el contexto, cuando el Señor Jesucristo habla estas palabras, tanto la del pastor con su oveja perdida y la mujer con las monedas, o la parábola del hijo pródigo, es porque había dos grupos de personas que se estaban acercando a escuchar. Había uno que se estaba acercando mucho y que traía mucho interés en escuchar lo que Dios estaba queriéndoles decir por medio de Jesucristo, y este grupo es el de los publicanos y de los pecadores. Este grupo se conoce así porque eran los pecadores abiertos, eran las personas que eran lo bajo de la sociedad. En este grupo se incluían publicanos que eran traidores, literalmente traidores a su pueblo israelita porque les cobraban impuestos y les quitaban dinero, apoyados, ayudados por los romanos, y entonces robaban a sus hermanos y pues a veces para impuestos y a veces para ellos mismos. Y en este grupo están las prostitutas, y en este grupo están los borrachos, y en este grupo están los que son despreciados de la sociedad. Este grupo escuchaba con atención al Señor Jesucristo. Este grupo le gustaba escuchar sus enseñanzas. Este grupo encontraba en Jesucristo algo que no encontraba precisamente en los religiosos de su época. Y tenemos un grupo y tenemos otro grupo. Y este segundo grupo es precisamente esos religiosos de la época de Jesucristo. Son los escribas, los conocedores de la ley, aquellos que podían explicar muy bien la ley, aquellos que la interpretaban a las personas, y están pues todos los religiosos poderosos, aquellos que, bueno, son venerados por los hombres y por la sociedad y son tenidos como lo sublime de la sociedad. Están los dos, están los pecadores abiertos y están los religiosos. Pero además los religiosos de alguna manera criticaban al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque decían, mira, este come con los pecadores, este es amigo de los pecadores. Y a un pecador arrepentido, eso le puede parecer un cumplido muy bonito, el decir que Jesús es el amigo de los pecadores. A mí me encanta pensar en Jesús como el amigo de los pecadores, pero ellos no lo decían con buen corazón. Ellos lo decían como diciendo, este es uno de ellos realmente. Este come con ellos, bebe con ellos y vive tal como ellos. Este es un pecador más. Eso es lo que ellos querían que fuera el Señor Jesucristo. Por eso lo perseguían, por eso buscaban una palabra, por eso buscaban la forma en hacerlo ver mal, por eso lo querían agarrar de alguna manera, porque no encontraban, a pesar de que se juntaba efectivamente con los pecadores. Se juntaba con ellos de tal modo que era conocido como el amigo de los pecadores. ¿No es eso una buena noticia para ti? ¿No es una buena noticia que Jesús sea conocido como el amigo de los pecadores? Para mí es una excelente noticia. Para mí fue un consuelo saber y ver en Dios, por medio del Señor Jesucristo, a un Dios que se puso contento el día en que yo quise volverme a Él. Todo este es el contexto. Este es el contexto. Son las parábolas que mencioné y son estos dos grupos de los pecadores y los fariseos por otro lado. Y con todo esto en mente, y siempre que lo estés leyendo, teniendo todo esto en mente, viene la parábola del hijo pródigo que a continuación te leo. Está en Lucas 15, verso 11. Dice así. También dijo, o sea, también dijo porque ya había dicho la otra parábola, la de la oveja, y ya había dicho la otra parábola, la de la moneda. Dice, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí vamos a dejarlo. Aquí tienes la historia completa, la cual poco a poco vamos a ir viendo. No, te repito, no con demasiada profundidad, pero sí para que podamos recordar o para que nos pueda servir de una buena ilustración al texto de Isaías 55 que hemos estado estudiando. En la parte de volver, precisamente, de volver, tú aquí ves al hijo pródigo que vuelve a su padre eventualmente. Esto es lo que vamos a ver. También ves que hay tres personajes en esta historia. Es el padre, está el hermano menor, el hijo pródigo, y está el hermano mayor. Te recuerdo constantemente que tienes a Jesucristo diciendo estas historias con sus oyentes, los cuales estaban formados por esos grupos que ya platicamos. Ahora, la palabra pródigo no significa perdido. Yo mismo, hace tiempo, pensaba como que pródigo significaba perdido porque era como la relación de el hijo pródigo, el hijo perdido. No significa eso. Pródigo significa despilfarrador, significa derrochador, uno que malgasta el patrimonio de forma insensata, de forma injustificada. Y esto es precisamente haciendo referencia de cómo malgastó los bienes que le fue a pedir a su padre, los cuales no tenía ningún derecho de que se los diera mientras su padre estuviera vivo. De hecho, cuando el muchacho le pide a su padre su parte de la herencia, es una afrenta lo que realmente está haciendo este muchacho. Tú imagínate, y más en aquellos tiempos, en aquella cultura, en donde era tan importante que los hijos honraran a sus padres. Quizás esto no tiene un contraste tan fuerte en los tiempos actuales, donde tú ves que los hijos ni respetan, ni obedecen, ni aprecian a sus padres. Pero en los tiempos donde se escribe esta parábola, en los tiempos lo que había en la mente de las personas que estaban escuchando, es que los hijos tenían mucha honra por sus padres. Los hijos reverenciaban a sus padres, y el hecho de que este hijo menor hubiera hecho esto de ir a pedirle el dinero que le correspondía, pero no le correspondía, le correspondería en el momento en que su padre estuviera muerto,
Casi, casi le estaba diciendo, a mí no me interesas tú, me interesa tu dinero. Es más, me eres un estorbo, mejor dame el dinero, lo que me corresponde. Era como si le dijeras, para mí tú eres lo mismo si estás vivo, si estás muerto. Nada más fíjate el desprecio cuando una persona solamente lo que quería eran los bienes, cuando uno solo quería aprovecharse o servirse de su padre, pero no le importaba su padre, no le importaba lo que su padre valoraba. Eso es lo primero que empiezas a ver. Y bueno, esto es el común denominador de todos los pecadores. Todos los pecadores son así. Todos los pecadores, considerando a Dios, en realidad no lo consideran ni les importa. A los pecadores les importan los beneficios que puede dar Dios, las bendiciones que nos puede dar Dios, todas las cosas buenas que vienen de parte de Dios, eso sí, pero Dios mismo no. Y tú lo ves que así es en cada uno y seguramente algunos de los oyentes están exactamente en ese punto. Decir eso a un padre era una deshonra. Era merecedor que mínimo lo cachetearan. Era merecedor que lo desconocieran. Y en ocasiones el padre hacía como que el hijo para él había muerto. No solamente lo corría y no volvía a saber nada de él en la vida ya. Había muerto para él, era considerado como muerto, aún en algunas religiones o en algunas culturas del Medio Oriente, estas cosas todavía suceden. Cuando los hijos deshonran a los padres, entonces los padres los desconocen y para ellos es como si estuvieran muertos. En ocasiones, incluso celebraban un funeral significando y diciéndole a las demás personas que su hijo para ellos estaba muerto. Pero no sucedió en nuestra historia eso. Eso no pasó. En otras palabras, el pecador no recibió lo que realmente se merecía. El hijo menor, el hijo pródigo, no recibió lo que merecía, sino que su padre condescendió. El padre no dio, no le hizo, no lo trató como lo merecía, sino que le dio esa parte de la herencia que en la costumbre de la época era un tercio, iba a ser un tercio de la propiedad, un tercio de la riqueza que había acumulado el padre iba a ser para el hijo menor. ¿Por qué? Porque como eran dos hijos, la herencia se distribuía entre ellos, pero al hijo mayor le correspondía el doble que al hijo menor. En este caso, que eran dos hijos, al hijo mayor le iba a corresponder 2/3 de la herencia y al hijo menor 1/3. Pero tú puedes ver también por la historia que estás hablando de un hacendado, estás hablando de un hombre que tenía tierras, que tenía animales, que tenía servidores, un hombre que tenía dinero, así que le dio una cantidad considerable, siendo esta un tercio de lo que sería cuando este hombre muriera. Pero este hombre no había muerto y sin embargo se lo dio, condescendió con él, hizo lo que el joven quiso, lo que el joven deseaba, lo que el joven tenía en mente. Y el joven no tenía en mente más que a sí mismo y tenía en mente satisfacer los deseos y todas las fantasías y todas las ideas que tenía en su cabeza. El joven no tenía ganas de estar con su padre, el joven no quería compartir nada con su padre, el joven no quería la compañía de su padre, no quería la compañía de nadie que lo conociera, no quería que nadie le reconviniera, no quería que nadie le dijera si estaba haciendo bien o mal, y entonces él tenía un plan en su mente. Dice el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, podemos entender que muchas de las cosas las tuvo que vender para hacerlo cash, para hacerlo efectivo, para hacer dinero que pudiera gastar. No le interesaba tener un terreno, no le interesaba tener unos animales, no le interesaba quedarse a cuidarlos. Y entonces tenemos que entender que vende y que entonces junta todo el hijo menor y junta todo ese efectivo que consigue y se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto es lo que hizo el joven. Se fue lejos a una provincia apartada. No tenía ganas de ver a su padre, no tenía ganas de ver a nadie que le recordara a su padre, no quería que nadie le dijera nada, quería hacer con su vida lo que quisiera.
Y Dios lo permitió. Dios, el Dios misericordioso, lo permitió. Lo permitió para que se diera cuenta también de cuál es el fin del pecado, para que se diera cuenta y llegara y en un momento dado llegara a la conclusión de cuál es el fin de nuestros propios pensamientos. Si Dios te permite a ti ser guiado por tus propios deseos, vas a acabar como acabó antes de volverse a su padre, como acabó el hijo pródigo. Así es como vas a acabar. O quizás así es como estás. Si no te has convencido todavía, porque todavía estás en los momentos donde estás disfrutando la herencia con prostitutas y estás disfrutando las cosas, despilfarrando los bienes y despilfarrando la salud y derrochando porque tienes amigos y porque supuestamente te diviertes y te lo pasas bien y no has llegado al punto, pero el punto va a llegar, el punto en donde tus deseos van a desembocar en tu propia ruina. Y si Dios no hace algo, y si tú no haces algo, y si tú no tomas en serio esto que estamos hablando, va a ser tu ruina aquí y tu ruina eterna. Si Dios te permite eso, si Dios no se interpone, si Dios no dice, ¿de qué manera se interpone Dios? Dios se interpone en pláticas como esta. Dios se interpone en personas como tu madre que te habla y que te recombina, o sea, como que te dice, piensa lo que estás haciendo, como que te hace o quiere que entres en razón, que vuelvas a tu juicio, que dejes de estar deslumbrado, que dejes de estar como hipnotizado, como hechizado por el momento, por esa mujer, por ese hombre, por esa riqueza que ahora tienes, por esas fiestas que ahora disfrutas, y entonces vuelvas en tus sentidos y entonces vuelva en ti la razón y entonces puedas cambiar el rumbo de lo que del camino que tú estás eligiendo. Entonces, aquí vemos que, bueno, este muchacho no quería que nadie le dijera nada y se fue lejos. Eso es lo que hace. Uno se va a lo oscuro y uno se va lejos porque no quiere saber nada de su padre, porque no quería saber nada de Dios ni de nadie. Quería disfrutar su pecado, quería hacer de sus pasiones, de su diversión, su vida entera. Y efectivamente eso es lo que terminó haciendo, eso es lo que terminó siendo su vida entera. Pero, pues sucedió que las riquezas no duran para siempre, sucedió que la salud no dura para siempre y efectivamente un tiempo vivió perdidamente, despilfarró, se llenó además de las típicas lacras que acompañan a los que tienen dinero, de las típicas personas que muestran interés mientras hay algo de qué aprovecharse de la persona, mientras haya dinero, mientras algo les caiga de esa riqueza y entonces por medio de palabras, por medio de servicio o de servilismo o de hacerse el interesado, bueno, de eso se llenó de personas. Se llenó de personas que le ayudaron a gastar su fortuna, se llenó de personas que se hicieron los amigos mientras hubo abundancia, pero pues solamente mientras duró el dinero. Ahora, ¿clamó a Dios en ese punto? No, no clamó. Nadie clama a Dios en ese punto por lo general. Cuando las personas están en la locura del pecado, cuando las personas están en la locura del disfrute del pecado, cualquier variación del pecado que sea, cualquier pecado sea, esa persona cuando está sintiendo que en el pecado tiene en la vida, lo que quiere es más pecado, lo que quiere es más satisfacción, lo que quiere más es más meterse a él sin darse cuenta que se está metiendo en un pozo en donde no va a poder salir, sin darse cuenta que se está amarrando cadenas que nunca jamás va a poder romper. Pero ahí no clamó a Dios. Mientras hubo abundancia, mientras había amigotes que se le pegaron, ahí no clamó a Dios. Pero las cosas cambiaron. Verso 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, que vengan problemas, que vengan hambres, que vengan situaciones insoportables, que vengan enfermedades, viene a ser una misericordia de Dios. Y en las vidas de algunas personas presentes tienen que entender lo que es así.
ese momento bajo, deprimido, oscuro, terrible que estás viviendo, puede ser una misericordia de Dios precisamente para que consideres tus caminos y para que te des cuenta que tú te has metido ahí, para que te des cuenta que tú dejaste de amar a Dios, que tú dejaste de buscar a Dios, que tú dejaste de obedecer a Dios, que tú hiciste lo que tú querías desde hace muchos, muchos, muchos años. Y que entonces te dirigiste hacia un mundo y hacia una vida egoísta, pecaminosa, en la que tú pensabas que las cosas no van a ir tan mal, pero sin embargo hoy todo está negro, todo está oscuro. Y el hecho de que te encuentres en una situación como esta, cuando vino esa hambre, esa hambruna, cuando no había nada, cuando se acabó lo bueno, cuando se acabó el dinero, dice, o podemos nosotros ver, y lo podemos ver porque conocemos la historia, que es una misericordia de Dios. Pero ¿sabes qué? Aún así, el hijo pródigo, el hijo derrochador, todavía pensaba que iba a encontrar la solución en algún otro lado. Y es ahí como se asoció con algún ciudadano de esa región y entonces le pidió ayuda a una persona. Esta persona ni tenía ni podía ayudarle, lo más que hizo por él fue decirle que fuera a apacentar, que fuera a cuidar de sus cerdos y a ver si ahí le caía algo. Y estuvo dispuesto a hacer eso. Cayó tan bajo como ir a cuidar esos cerdos de ese ciudadano de esa comarca. Ahora, eso es algo duro, pero es más duro si consideras que para los judíos tenían prohibido comer carne de cerdo y por supuesto no podían cuidar cerdos. Era algo que iba en contra de lo que ellos creían, en contra de las ceremonias y en contra de lo que Dios había establecido. Se tenía a los cerdos como animales inmundos en aquellos tiempos. Y entonces cayó en eso. No hay una forma mejor para los oyentes de la época, para los que estaban escuchando. Recuerda a los que estaban escuchando a Jesucristo en ese momento atentamente, estaban los pecadores, los que eran conocidos como pecadores, estaban, yo creo, con los ojos abiertos sin perder una palabra que salía de la boca de Jesucristo, y por otro lado estaban los religiosos también. Quizás a este punto los religiosos estaban ya diciendo, por fin, una historia buena del Señor Jesucristo, por fin una historia en donde se ve la justicia, en donde se ve que el pecador va a terminar así porque eso es lo que se merecen los pecadores. A lo mejor eso es lo que estaban diciendo, pero el Señor Jesucristo todavía no había acabado su historia para este punto. Pero te aseguro que los pecadores estaban reconociendo o se estaban viendo en la historia. Y se estaban viendo en la persona del hijo pródigo. Sin embargo, los religiosos seguramente no se estaban viendo en la persona del hijo pródigo. Es más, te digo que quizás estaban contentos porque estaban mirando a los que estaban ahí, estaban viendo la historia y estaban diciendo, bueno, esto sí está muy claro. Por fin van a entender estos pecadores lo miserables que son, lo bajo que son, lo bajo que han caído. Y efectivamente, cayó muy bajo el hijo pródigo. Cayó tan bajo como podía haber caído. ¿Te das cuenta cómo, a pesar de estar quebrantado, a pesar de estar muy mal, todavía no buscó a Dios, todavía buscó a un hombre para ver si la solución venía de ahí? Pero nada, ni con los cerdos le fue bien. No podía comer ni lo que los cerdos comían. Su situación era desesperada, había llegado hasta el fondo. Y entonces la historia del Señor Jesucristo da un giro. En el verso 17 dice que volvió en sí. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Si tú te fijas con atención, esta última parte que dijo que en su mente, que pensó el hijo pródigo, hazme como a uno de tus jornaleros, nunca la pudo decir, nunca tuvo chance de decirlo. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que su padre lo interrumpió, que su padre ya no quiso oírlo más, sino que su padre tenía en su corazón una alegría que nunca esperó el hijo pródigo que iba a tener. Pero aquí lo interesante es que en un momento dado no malgastó esta quizás última oportunidad. Ya estaba en una situación en donde de veras
había caído tan bajo que hizo lo mejor que pudo hacer. Pensar, recordar, recordar lo que había hecho. Yo creo que los pensamientos de lo que había hecho, de cómo había vivido, de cómo había tratado a su padre, lo atormentaban dentro del alma. Yo pienso que como una persona arrepentida en este momento, ahora sí en este momento arrepentida, en este momento ya empezando a pensar de una forma coherente, volviendo en sí como alguien que regresa de una locura, como alguien que no ha estado pensando de forma correcta, empieza a pensar, empieza a recordar y elabora un plan y dice, me levantaré e iré a mi padre. Ahora sí, a su padre. Ahora no dice, me levantaré e iré a ver al rey de esta región, me levantaré e iré a ver, vete a saber, a alguna otra persona, a ver si aquel que estuvo despilfarrando el dinero conmigo ahora se acuerda de mí. Obviamente nadie se acordó de él. Ahí dice, nadie le daba. Fue dejado solo. Y en esa soledad, bendita soledad, ¿por qué? Porque a veces la gente lo que no quiere es estar solo y pensar y recapacitar. Y entonces estando ahí, empezó a pensar correctamente. Eso es lo que pasó. Empezó a pensar en su padre, en su casa, en todo lo que perdió por culpa de su egoísmo, de su dureza, de la manera como trató a su padre. Pensó en volver. Y esto es precisamente lo que habla Isaías 55. Vuélvase a Jehová. Deje el hombre, deje el impío su camino. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Es exactamente este es el punto en donde él se vuelve a Jehová. Hay algo como nostálgico en pensar en volver. Es como si regresáramos, como si Dios estuviera invitando al pecador bueno, ¿qué más tienes que entender para saber que en tus caminos solo hay miseria, destrucción, dolor, egoísmo, odio, amargura? ¿Qué más quieres? Y entonces la persona toma una decisión, vuelve en sí y dice, volveré a la casa de mi padre. Y efectivamente, eso hizo y se dirigió hacia la casa de su padre. Empezó a caminar hacia la casa de su padre, con todo lo que le costó. Yo me imagino que estaba débil, yo me imagino que estaba, no sé, deshidratado, yo me imagino que estaba mal alimentado, yo me imagino que estaba enfermo, yo creo que tenía llagas porque vivía en la suciedad, yo creo que estaba muy, muy mal y le costó mucho, como quien dice, caminar en contra de lo que había caminado. Sí, sí le costó mucho, seguramente, le costó mucho y eso es lo que cuesta mucho a veces, pero hay que hacerlo y además hay un gusto porque sabes que te estás aproximando a casa de tu padre, a casa del padre. Y dice el verso 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, dice que cuando aún estaba lejos. Nuestra historia, en este momento, ahora sí, los fariseos ya no estaban de acuerdo con esta historia. ¿Por qué? Porque ellos habían estado muy contentos mientras la justicia había alcanzado al joven, había alcanzado al hijo pródigo, había alcanzado al pecador que estaba por ahí, además representado con todos esos que estaban escuchando a Jesucristo, pero ahora la historia había dado un giro tremendo. El padre solía levantarse, solía mirar al horizonte a ver si veía a su hijo un día y otro día a ver si veía a su hijo perdido. Recuerda que las parábolas que había contado el Señor Jesucristo dejaban ver el gusto, el gozo que tenía Dios en que un pecador se arrepintiera, en que un pecador viniera con él y viniera a hacer las paces con él. Y entonces ves aquí al Padre. Y entonces dice que en un momento dado lo vio y en vez de esperar a que el hijo viniera y terminara ese trayecto que le faltara, él mismo dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió. Y no solamente corrió, sino que cuando lo alcanzó, dice que se echó sobre su cuello y le besó mucho. Y le besó como cuando besas a alguien y lo besas y lo vuelves a besar. ¿Por qué? Porque el que estaba perdido había sido encontrado. Y esta parábola dice ese corazón que tiene Dios.
Y no se lo puede uno imaginar. No se puede uno imaginar que además de que una persona haya deshonrado a Dios, que una persona haya tomado el camino de la vida que a uno le ha dado la gana, que haya hecho lo que uno haya querido, arrastrando consigo mismo y pisando a quien sea necesario, con tal de satisfacerse uno. Y después de haber estado uno en el mismo fango con los cerdos, ¿sí? Y después de haber vuelto en sí por la gracia del Espíritu Santo y por la ayuda de Dios, y después regresar a Dios, ¿sí? Es imposible pensar en que una persona pueda desairar, que una persona pueda no considerar el corazón y el ofrecimiento de Dios a los pecadores. Cuando lo ves desde este punto, ves que cuando el pecador, que sabe que está muy mal, que vive muy mal, rechaza la oferta del Señor Jesucristo, la oferta de hacer las paces, de volver a la casa de Dios, es algo que realmente, pues ya qué más puede hacer Dios. Por eso entendemos que el infierno existe. Por eso entendemos que la maldad puede ser a tal grado, o la gente aferrarse a tal grado a su pecado, que hace y que entonces desprecia esta invitación. Ahora nosotros vemos que aquí la historia dice que el hijo, pues obviamente estaba impresionado por lo que estaba pasando, nunca se esperó, él decía, bueno, le voy a decir a mi padre que no soy digno, que he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ni siquiera le dio tiempo de decir eso, porque el padre empezó a dar órdenes, empezó a decir, dice el verso 22, dice, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea, lo trató como un hijo. Lo recibió como a su hijo perdido. No disimuló el gusto, el placer que tenía de ver que su hijo que estaba perdido era encontrado y que el que era muerto, el que estaba muerto, había revivido. ¡Qué historia! ¿Qué historia? Porque esta es la historia de cada cristiano. Esta es la historia de cada cristiano independientemente de lo que cada uno de nosotros hayamos vivido. Y esta puede ser tu historia. Pero de todos modos la parábola no termina ahí. Justo después de esto hace su aparición el hijo mayor. Vuelve a recordar quién estaba escuchando al Señor Jesucristo. Estaban escuchándole dos grupos de personas, los publicanos y los pecadores, las rameras, que eran representados por el hijo pródigo, y los religiosos, que en este momento se empiezan a dar cuenta, los fariseos, que también había una parte de la parábola para ellos, y que precisamente ellos son representados por el hijo mayor. Eso es, el que es religioso, el que aparentemente es bueno, el que aparentemente no comete pecados escandalosos, el que aparentemente en su corazón, bueno, pues no es tan malo si se trata de compararse con alguna otra persona, ¿verdad? Que vive perdidamente. Este hijo mayor representa a los que no entienden el corazón de Dios ni sus pensamientos. ¿Recuerdas ese verso que leímos después de Isaías, en Isaías 55 también? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aquí volvemos a ver nuevamente que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de aquellos que creían conocer a Dios o que decían conocer a Dios, de los religiosos, de los fariseos. Ellos no entendían el gozo que Dios tiene cuando un pecador se arrepiente y vuelve a casa. Es el hijo mayor el que es justo en su propia opinión, el que desprecia a los pecadores, el que da gracias porque no es tan pecador como ese publicano, o como esa prostituta, o como ese drogadicto. El hijo mayor tampoco amaba al padre, ni creas que lo amaba. El hijo mayor se servía del padre, tenía una vida distinta al hijo menor, sí, pero el hijo mayor tampoco amaba al padre, tampoco conocía su corazón y mucho menos participaba del corazón misericordioso de su padre, ¿no? Quiero que comprendas por qué de una manera en la que lo puedes sentir también cerca, sobre todo si eres padre o si eres una madre, lo puedas tener muy cerca, y si no, de todos modos, pues lo puedes imaginar muy fácilmente, que puedas entender por qué la parábola de las ovejas y de
cuando una se perdió, deja las 99 y entonces dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. O después con las monedas, que es la misma historia, o esta historia del hijo pródigo. Y pensando en eso, para poderlo entender, yo mismo pensaba, decía, bueno, ¿cómo podemos entender eso? ¿Por qué pareciera que 99 no son importantes tanto como es importante el uno que estaba perdido? ¿Por qué parece pensar que las 99, que son muchas más, las 99 ovejas que están ahí, que no se han perdido, no son tan importantes como esa una? Bueno, no es que no sean importantes, y tampoco creo que Jesucristo estuviera diciendo eso. Lo que creo que Jesucristo estuviera diciendo es que en esos momentos toda la atención, digamos, de Dios, toda la atención de lo que estaba sucediendo, estaba sobre la perdida. Los otros estaban a salvo. Esta era la que tenía unas características y unas condiciones distintas a aquellas. Estaba perdida. Piensa en esto. Piensa en unos padres de familia, en una madre. Y piensa en esta madre que tiene 4 o 5 hijos, a los que quiere muchísimo. Y bueno, un día sale esta madre o estos padres salen con sus hijos y salen a la ciudad y en esa ciudad, bueno, pues hay fiestas o hay festividades y están pasándola bien, sus niños son pequeños, todos van desde los 10 años hasta los 2 años, 3 años van y entonces ahí están sus hijos a los que aman y entonces están en esa fiesta, en esa festividad en donde hay mucha más gente de lo que pensaban que iba a haber, pero bueno, se la están pasando bien y entonces en una de esas, en un descuido, uno de sus hijos, el pequeño, se pierde. Se pierde el hijo. En una ciudad mala, en una ciudad peligrosa, en una ciudad donde hay borrachos, en una ciudad donde hay gente que simplemente quiere tomar un niño para después hacer de él cualquier cosa mala, venderlo, prostituirlo, abusar de él, con un sinfín de peligros. Tú imagínate el corazón de esa madre, el corazón de ese padre, cuando tiene a sus hijos y cuando el quinto no está y lo buscan y entonces van a una casa de un conocido o van a una delegación y dejan a los 4 niños o a los que tenían ahí y se ponen a buscar como locos por todos lados y no lo encuentran y no lo encuentran y van por las calles y no lo encuentran y preguntan y nadie sabe y nadie lo ha visto y entonces llega la tarde y llega la noche y después pasa la noche. Y al día siguiente, cuando están desesperados, cuando sus esperanzas empiezan a perderse, lo encuentran. Imagínate que lo encuentran. Ahora el protagonista de toda esa familia es ese niño que se había perdido. Todo el gusto, todas las lágrimas, todo lo que los papás lo agarran, lo levantan. Hijo mío, ¿cómo estuviste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y lo besan y no hablan y lloran. Y entonces al rato lo llevan con sus hermanos. El niño que estaba perdido, el gozo de esos padres, te aseguro que en esos hermanos también se va a mostrar. También van a llorar, se van a poner a llorar, a abrazarse unos a otros y se van a poner a llorar porque su hermanito que estaba perdido ahora había sido encontrado. ¿Tú te imaginas que uno de esos hermanos se ponga celoso porque todos están mirando al hermano, porque todos están considerando a su hermano que estaba perdido, porque todos están ahí dándole atención y a él no lo están haciendo caso? ¿Te imaginas eso? ¿Te das cuenta de qué corazón hay realmente ahí? Eso es exactamente, más o menos, lo que estaba pasando, lo que el Señor Jesucristo estaba queriendo decir. Por eso, el hijo mayor también es un hijo perverso. ¿Sí? También el hijo mayor es un hijo que no conoce el corazón, no conoce el gusto, no conoce el placer que tiene Dios cuando un pecador, cuando un perdido es encontrado. Por eso, sin meternos mucho más en lo que sucede ahí, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano, dice el verso 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Y no voy a leer más, porque sabemos que el hijo mayor empezó a reprocharle a su padre, a decirle que cómo se había portado, que había malgastado su dinero con rameras, que había desperdiciado absolutamente todo, y el padre con paciencia le dijo: sí, hijo, pero estaba perdido, entiéndeme, entiende mi corazón, el cual no entendía. Y hay algo
Hay algo tremendo. Ese verso que acabamos de leer, el verso último, que es el verso 28, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Recuerda mi parábola de los niños y del niño que se perdió en la ciudad. Recuerda a los hermanos cómo es increíble. No puedes tú pensar en un hermano que no se ponga también a llorar, a reírse, a abrazar a su hermano, a abrazar a su hermanita. ¿Por qué? Porque todos se sentían mal, todos se sentían desesperados, todos se sentían perdidos porque su hermanito se había perdido, ¿sí? Eso es lo que vas a ver en los niños, eso es lo que vas a ver, ese corazón, va a compartirse ese corazón con su hermano encontrado y con el de sus padres también. Y no puedes tú imaginarte que uno de sus niños tomara esta actitud que tomó el hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo. Se enojó. Nada más piensa en ese corazón. Eso será otro tema, ¿no? Porque hay mucho que hablar de los religiosos, de la gente que se cree que está cerca de Dios, pero en realidad no está y que son tan malos o peores que los otros. Y dice que no quería entrar. Él no quiso entrar a la fiesta. Era tan soberbio, tan duro que no quería entrar. En fin, hay más que aprender de la parábola, pero quizás lo que yo quisiera hoy comentar es que sea cual sea tu situación, sea cual sea el grupo que te representa, el de los fariseos o el de los publicanos y pecadores, sea el que te representa el hijo mayor o el hijo menor. Después tú puedes ver que el padre también salió de la fiesta para decirle al hijo mayor que entrara a la fiesta. No sabemos si entró. Es lo mismo en ti. Pero no sabemos si entrarás a esa fiesta porque no sabemos si regresarás. No sabemos si volverás en sí y regresarás. Y si tú eres representado por aquellos que no creen que son tan malos y que son religiosos y que han conocido la palabra de Dios desde que eran niños o o que supuestamente están convertidos, pero en realidad su vida dice todo lo contrario, no entiendes el corazón de Dios. No participas de lo que a Dios le da gusto y le da gozo. Y no sabemos si entrarás a la fiesta. No sabemos si serás capaz de hacer que tu corazón se vea tal como es, de mirar tu corazón a la luz de cómo Dios lo ve y como realmente es, y entonces darte cuenta de tu verdadera condición y entonces volver a tu Padre sabiendo que no eres mejor que tu hermano menor. Pero no lo sabemos si regresarás. Y es la pregunta a la que nos debemos de enfrentar. ¿Vas a entrar a la fiesta? Y terminamos entonces en Isaías 55, en el verso 7 dice lo que ya leímos al principio. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Padre, te damos muchísimas gracias por tus palabras, por la palabra escrita. Te damos gracias por el capítulo 15 de Lucas, en donde están todas estas enseñanzas. Te damos gracias por el texto tan hermoso de Isaías 55. Y pedimos, Señor, que estas palabras tengan cabida en los oyentes. Y te pedimos que muchos hijos pródigos vuelvan a ti y que muchos hermanos mayores entren a la fiesta junto con el hijo pródigo. Te pedimos, Señor, que esta palabra perdure en los corazones. Te pedimos que se quede. Queremos, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude, que ayude a todos los que están escuchando esto. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Así sea, Señor.